tal? Nuevamente con ustedes el licenciado Soyexin Chacón en la materia de inserción al derecho. Esta es la sesión número 6. Ya saben ustedes, licenciatura en Administración y Comercialización, en el primer cuatrimestre, la asignatura de inserción al derecho. Continuamos con el tema de los principios generales del derecho. La sesión pasada les comentaba acerca de unos principios básicos, principios importantísimos que sirven de sustento y base para todo el ordenamiento jurídico. De hecho, es gracias a esos principios generales del derecho en que se crea toda la norma jurídica de nuestro país, todo el ordenamiento jurídico, normas federales, locales, algunas disposiciones municipales, se basan en esos principios jurídicos de derecho. Son, por así llamarlo, mínimos legales. Son, por así decirlo, aquellas ideas básicas, fundamentales de todo sistema jurídico. No se puede entender una ley, no se puede entender una norma sin esa idea de principios básicos, de principios rectores del derecho. El día de hoy continuaremos con ese tema de los principios más importantes, de los preceptos y de las normas más importantes de todos los sistemas jurídicos que imperan en nuestro país. Observando la lámina, sabemos que el objetivo particular es que el alumno aprenda a distinguir cuáles son las diferentes fuentes del derecho y el objetivo específico, como siempre, al concluir la sesión, el alumno comprenderá las fuentes del derecho. En su totalidad, ¿qué son? ¿Para qué sirven las fuentes del derecho? Las hemos ya comentado, sobre todo las fuentes formales. Recordemos nada más que son las fuentes reales, las históricas, las formales, las que tiene como origen común el derecho. Dentro de las fuentes formales, retomemos la ley, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho, que es un poco de lo que nos atañe el día de hoy. Dentro de conceptos jurídicos fundamentales, tema 2.2 de nuestra asignatura, encontramos desmenuzado en sus láminas esta idea de conceptos jurídicos fundamentales, que normalmente nos allega de un criterio de suficiencia de derecho, nos allega normalmente de una idea de mínimos básicos del derecho. Son los conceptos jurídicos fundamentales. Concepto, les digo que vamos a desmenuzar esto. El concepto proviene de conceptus, es una palabra latina que significa idea que se concibe o una forma de entendimiento determinada. Es, digamos, el cúmulo de conocimientos que respecto de una idea, respecto de una palabra, se tiene. El jurídico deviene del aspecto legal que tienen estos conceptos y bueno, proviene del latín juridicus, que significa que atañe, o se relaciona o se ajusta con el derecho, concepto jurídico. Y fundamentales es debido a su importancia. El significado gramatical de esta palabra proviene de principio y crecimiento que estriba o que se da sobre lo que se funda una cosa, razón, principal motivo que se pretende afianzar y asegurar de una cosa determinada. Es un concepto jurídico fundamental porque es de mucha importancia. Y bueno, los conceptos jurídicos fundamentales son nociones de carácter formal. ¿Por qué decimos que son de carácter formal? Porque tienen que ver con el mundo del derecho, y el mundo del derecho es un mundo eminentemente formal. Si nosotros no cumplimos con una norma, si nosotros no ajustamos una norma de derecho, por supuesto que se nos va a sancionar y por supuesto que estaremos conculcando los principios básicos, los conceptos jurídicos fundamentales de todo sistema jurídico. Si la gente no cumple con la norma, si la gente no cumple con la ley, pues nunca habrá armonía,
nunca habrá orden social, que es precisamente lo que busca el derecho. La armonía, el bien común, el que todos estemos convenientemente viviendo en una determinada sociedad. Ustedes pueden darse cuenta del caos que se da a veces en las sociedades, en nuestra comunidad. Cuando una persona no cumple, van otras más siguiendo el camino de esa, por supuesto un camino equivocado, y dejan de cumplir las normas. Después de un tiempo, siguiendo o tomando los temas anteriores, se hace una cierta costumbre totalmente ilegal, pero a final de cuentas es costumbre. Eso, cuando el derecho no se cumple o cuando no se reconocen los conceptos jurídicos fundamentales. Les decía, los conceptos jurídicos fundamentales son nociones de carácter formal que se encuentran en base de todo el derecho posible. Son los mínimos que debe tener todo derecho, toda ley, todo artículo, toda norma, y que constituyen el fundamento teórico del derecho. ¿Por qué decimos que es el fundamento teórico? Porque no podemos entender un artículo específico de una constitución o un artículo específico de un código o de una ley sin que se cumplan estos conceptos jurídicos fundamentales. Son los mínimos legales. Hay los juristas que se llaman justnaturalistas, que son derechos o conceptos que se tienen por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Precisamente por eso tenemos derechos fundamentales. Bueno, pues los conceptos jurídicos fundamentales es lo mismo, pero por lo que hace al derecho. Son conceptos que tiene el derecho por el simple hecho de ser norma, por el simple hecho de ser derecho. Esos son los conceptos jurídicos fundamentales. Son nociones formales, porque si no se cumplen se nos puede sancionar, que se encuentran en todo el derecho y que son la base, son el sustento de todo ordenamiento jurídico, como lo he venido comentando. Los conceptos jurídicos fundamentales, por ser elementos invariables, y ahorita analizaremos esa idea de invariables, aunque no son exclusivos del derecho. ¿Qué quiere decir esa idea de invariabilidad de estos conceptos jurídicos fundamentales? Que nunca cambian, que siempre estarán vigentes independientemente del lugar, del territorio, independientemente del gobierno y del tipo de gobierno que se encuentre en un lugar específico. Puede venir un gobierno de una determinada tendencia política, de una ideología determinada, puede venir otro diferente, pero esos conceptos jurídicos fundamentales son invariables. Esos conceptos jurídicos fundamentales no deben cambiar, ni conviene que cambien, porque son los mínimos que debe tener todo ordenamiento jurídico en este país y por supuesto también a nivel universal. Nuevamente nos allegamos de la sapiencia del maestro Eduardo García Maínez. He recomendado en sesiones anteriores su libro, Introducción al Estudio del Derecho. Por Rúa normalmente es la editorial, cualquier edición es buena, ampliamente recomendable. Y bueno, ¿cómo define García Maínez a estos conceptos jurídicos fundamentales? Él dice, lo pueden observar ustedes en su lámina, define como conceptos jurídicos fundamentales o esenciales las categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. ¿Qué quiere decir García Maínez cuando nos está diciendo esto? Refiere que los conceptos jurídicos fundamentales son básicos, son esenciales. La esencia es la parte medular, la parte más importante del derecho, sin los cuales no se puede entender derecho. Es ese toque de justicia, es ese toque de equidad que debe imperar en todo ordenamiento jurídico, en toda ley y en toda norma, y cuya ausencia resultaría imposible entenderse. Es decir, no podría entenderse una norma con la ausencia o ante la omisión de estos conceptos jurídicos fundamentales.
¿Cuáles podrían ser estos conceptos jurídicos fundamentales? Por ejemplo, la idea de libertad, o la idea de igualdad o de equidad, o la idea de justicia, o la idea de bien común, la idea de lo público que precisamente busca eso, el bien común, la idea que debe imperar en todo sistema jurídico de salvaguardar las necesidades de las personas. No puede entenderse un sistema jurídico sin esa idea de mínimos legales, de mínimos doctrinales, ideales que debe imperar en ese sistema jurídico. Esos conceptos jurídicos fundamentales son irreductibles, son inexcusables, como lo asevera el maestro Eduardo García Maínez. Y bueno, ustedes pueden decir quién es García Maínez. Bueno, es un jurista reconocido y bueno, evidentemente en la mayoría de sus textos jurídicos traza esa línea que denota los conceptos jurídicos fundamentales que estamos revisando el día de hoy. Siguiendo con sus láminas, podemos observar que las diferencias en estos conceptos, o entre estos conceptos, llamados también categorías jurídicas y los conceptos jurídicos contingentes, es decir, que pueden resultar con posterioridad, está en que los contingentes no existen en todo el ordenamiento positivo y que en cambio los esenciales no pueden dejar de existir en un sistema jurídico determinado. Hay algunos que son inexcusables como los esenciales y otros que pueden estar o no pueden estar en un sistema jurídico determinado. Dependerá de la época, dependerá también de los gobernantes, dependerá de la sociedad que vaya impulsando esas normas, esos cambios en los ordenamientos jurídicos, pero hay conceptos jurídicos fundamentales que siempre deben estar, como los que les he comentado: libertad, igualdad, justicia, equidad, legalidad, eso siempre va a estar. Habrá algunos otros conceptos jurídicos que podrán ir variando dependiendo del sistema jurídico, por ejemplo lo de la democracia. A lo mejor después de un tiempo deciden los gobernantes en uso de la soberanía que entre comillas les otorga el pueblo, que ustedes saben que es el que detenta la soberanía en nuestro país, cambien el régimen democrático por un régimen diferente. Bueno, ese concepto jurídico, aunque es fundamental, puede no tener vigencia por siempre, pero aquella idea de libertad, de igualdad, que consagraba por supuesto la Revolución Francesa y que recogió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nunca van a dejar de existir. Son incorruptibles, o por lo menos así deberían ser. Y bueno, continuando con nuestra lámina, debemos decir lo siguiente: no pueden dejar de existir los esenciales, evidentemente. Por el contrario, se habla de conceptos jurídicos contingentes cuando se manejan conceptos que solo se encuentran en algunas normas jurídicas específicas referentes a ramas, a materias específicas del derecho. Por ejemplo, esa idea de igualdad entre el hombre y la mujer es un derecho o concepto jurídico fundamental que se aplica en todo el ordenamiento jurídico, pero hay una excepción, que es la materia familiar. Evidentemente no se trata igual. De hecho, hay un concepto o principio básico que es trata igual a los iguales, pero desigual a los desiguales. Y yo recomendaría que la anotaran. Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Qué quiere decir eso? No podemos tratar de la misma manera a personas que se encuentran en diferente situación. Hay personas que tienen una capacidad económica grande y hay personas que tienen una capacidad económica reducida. Bueno, la equidad implica solventar las necesidades o ayudar, impulsar el desarrollo de esa comunidad o de esa persona o de ese sector que se encuentra disminuido para mantenerlo en un nivel igual. A eso le llamamos equidad.
trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y lo que les decía que es un ejemplo de los contingentes, de los conceptos jurídicos fundamentales contingentes, es la materia familiar, porque no se toma de la misma manera, por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, a los menores. Siempre se les va a proteger porque se encuentran normalmente en un estado de disminución, en un estado de cierto peligro o un estado de cierta desprotección. Debo decir que no es una generalidad, sino que en aquellos casos que así sea, se tendrá que proteger por medio de la ley a esas personas, a ese grupo específico, como en la materia familiar la mujer, en algunos casos, y los menores, en todos los casos, para elevarlos a un nivel y mantener una idea de equidad que los encuentre el derecho como unos iguales. Trata igual a los iguales y desigual para que puedan estar en un plano similar, en un plano igual. Y bueno, ahí tenemos de manera clara la diferencia entre estos conceptos jurídicos fundamentales. Unos existen en todo el ordenamiento jurídico y otros solamente en algunas normas. Todo dependerá de la materia. En la materia laboral, por su parte, para aquellos que son empleadores, para aquellos que son empleados, es muy importante el derecho laboral, porque nos marca mínimos legales que deben respetarse en esa relación de subordinación, en esa relación laboral que se da, que puede ser contractual, pero eso es materia civil, como un contrato de prestación de servicios, o una relación laboral que regula la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123 constitucional apartado A, o la ley burocrática, artículo 123 constitucional apartado B, para aquellos que trabajan al servicio del Estado, lo que se llama la ley burocrática. Pero bueno, en esas normas específicas, acuérdense de la idea de equidad, se trata de elevar o de proteger a esas personas que se encuentran vulnerables para mantener un nivel de equidad. A todos esos trabajadores se les va a dar derechos específicos para mantener un nivel de equidad, para elevarlos a ese nivel. Y bueno, estos conceptos jurídicos fundamentales tienen como sustento, o más bien como un objetivo, el salvaguardar la integridad y los derechos fundamentales de todas las personas. Continuando con su lámina, debemos decir lo siguiente. Hay un autor que es Rojina Villegas, es un civilista, ha estado inmerso en otros estudios de otras disciplinas jurídicas, pero diremos que es civilista porque es la rama a la que más se ha acercado. Él dice: los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. Ojo, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. Es decir, es indispensable el respeto de derechos de esos conceptos jurídicos fundamentales, no solo en cualquier ley, sino en cualquier norma jurídica. Evidentemente, una norma jurídica es como un género, la ley es como una especie. Si lo ponemos gráfico en el pizarrón, diremos que una norma, la encontramos aquí, es como un género, y una ley es un tipo de norma, una especie de norma, y la podemos encontrar aquí. Normas hay muchas, leyes hay pocas. Normas morales, normas religiosas, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, mientras que la ley es un tipo de norma, pero nunca debe estar alejado este tipo de norma o de estos conceptos jurídicos fundamentales. Son, como les digo, mínimos legales, mínimos jurídicos o mínimos de equidad y de justicia que deben existir en todo ordenamiento jurídico. Y continuando con la definición de Rojina Villegas, diremos: son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica.
es decir, en toda la forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma a los casos concretos. Yo les decía que se aplica una norma con la característica de que es general, de que es aplicable a todas las personas que se encuentran en una hipótesis específica y que no se puede crear específicamente para una persona. Por lo tanto, esos conceptos jurídicos fundamentales se aplican a todas las normas que se aplican en su generalidad y que se aplica a un caso concreto, a un caso específico en atención a esa hipótesis normativa. En la norma de derecho se encuentran en potencia todos los conceptos jurídicos fundamentales, es decir, todo el ordenamiento jurídico de nuestro país reconoce los principios jurídicos fundamentales. No se puede entender ese ordenamiento jurídico mexicano sin el reconocimiento directo y a veces indirecto de esos conceptos jurídicos fundamentales. ¿A qué me refiero con eso de directo e indirecto? Cuando se hace un reconocimiento directo, expreso, señala textualmente algún artículo de algún ordenamiento, Código Civil, Código Penal, el que ustedes quieran, recoge textualmente ese concepto jurídico fundamental. Cuando lo hace de manera indirecta, es la intención lo que importa. Busca la equidad, busca la justicia, aunque no la reconoce o no la menciona textualmente en ese ordenamiento jurídico. Y bueno, en la norma de derecho se encuentran en potencia todos los conceptos jurídicos fundamentales y en la relación jurídica se actualizan esos conceptos para tener una manifestación concreta, real, respecto de sujetos y objetos determinados, produciéndose por la realización de uno o varios supuestos de derecho. ¿Qué quiere decir? Vamos a traducir un poco a Rojina Villegas. ¿Qué quiere decir cuando comenta esto? Él nos dice: en la norma de derecho se encuentran en potencia todos los conceptos jurídicos fundamentales. Y en la relación jurídica, en la relación que hay entre las personas, vamos a anotarlo en el pizarrón, entre la relación que hay este sujeto A con sujeto B, hay una relación jurídica. Imaginemos un contrato de compraventa. Este es el comprador y este es el vendedor. Y la relación jurídica es lo que une a estas dos partes. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, comprar un determinado bien y vender ese determinado objeto, ese determinado bien. Y aquí hay una relación doble, una relación subjetiva y una relación objetiva. ¿Cuál es la relación subjetiva? Es la que tienen los sujetos. Subjetiva en algunas ocasiones se refiere a los sujetos. El derecho subjetivo es el que tiene que ver con las personas. La relación jurídica que hay entre A como comprador y B como vendedor. Y la relación jurídica o el objeto determinado que refiere Rojina Villegas en su texto es el objeto que es materia de esta compraventa, que puede ser una casa, un carro, un lápiz, un plumón, lo que ustedes quieran. Ese es el objeto, esa es la relación objetiva, es la relación que tiene este vendedor y este comprador respecto del objeto de la compraventa, que es en este caso un bien inmueble, una casa. Y bueno, Rojina Villegas nos dice que en todas las relaciones jurídicas, en todos los actos subjetivos entre personas y objetivos entre objetos o las personas con los objetos, debe registrarse o debe respetarse ese concepto jurídico fundamental o todos los conceptos jurídicos fundamentales de nuestro sistema jurídico. Ideas de libertad, de justicia, de equidad que ya les he venido comentando. Y entonces, en esta relación jurídica debe darse esos conceptos jurídicos fundamentales. Por ejemplo, debe mantenerse una equidad y un respeto. Resulta que el comprador no le paga al vendedor. Bueno, pues ahí se estará atentando en contra de un concepto jurídico fundamental
que implica que todas las personas, si se comprometen a algo, lo deben cumplir, sobre todo si lo hicieron en un instrumento ad hoc, que para el caso de la venta de bienes inmuebles tiene que ser escritura pública según el Código Civil. Si fuera algún otro bien, pues a lo mejor no es necesario una escritura pública. Una escritura pública, para mayor referencia, es la que se hace ante un notario o fedatario público. Puede ser un notario o un corredor público. Es una escritura pública. Para aquellos bienes que no revisten esa formalidad, se puede hacer por escrito sin ningún problema. Pero si una de las partes no cumple con esa obligación que tenía, evidentemente la contraparte podrá exigirle mediante el ejercicio de una acción ante un órgano jurisdiccional, acuérdense del Poder Judicial, el cumplimiento de esa obligación. A lo mejor el vendedor le va a decir, oye, tú eres el comprador, pero no me has pagado. A lo mejor el comprador le dice al vendedor, oye, bueno, pues sí, te puedo pagar, pero tú tampoco me has entregado. A final de cuentas, los dos deben acreditar que han cumplido. No se puede exigir, hay un artículo en el Código Civil que no hago la referencia porque puede ser modificado en cualquier momento, pero es un artículo que casi siempre va a estar, que nos dice que yo no puedo exigir una cosa si no acredito que he cumplido con lo que a mí me tocaba. Ahí está la casa, págame porque yo ya te la he entregado. O entrégame la casa, en el caso del comprador, porque yo ya te la he pagado, ¿no? Son mínimos legales, son conceptos jurídicos fundamentales que deben imperar en todo sistema jurídico, pero sobre todo en toda relación jurídica que se da en ese sistema jurídico, como en el caso de nuestro país. Nuevamente, ¿qué son los conceptos jurídicos fundamentales? Vamos a ver el siguiente autor. Los conceptos jurídicos fundamentales, según la idea de Ovilla Mandujano, otro jurista importante, constituyen desde el ángulo formal el lenguaje de los abogados. Ojo, el lenguaje de los abogados. Son los signos que identifican las normas. Por ello, este autor considera elementos constitutivos del derecho y además de abstracción que refleja estos elementos en esos conceptos. ¿Qué quiere decir todo esto? Ovilla Mandujano pretende explicar que los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que se dan en el argot, es decir, ante ese conflicto entre el comprador y el vendedor de ese inmueble, bueno, se va a tener que llevar un juicio. El hecho de presentar una demanda, de contestarla, de llevar las audiencias, se basan en conceptos jurídicos fundamentales. Por ejemplo, la idea que tiene una persona de que, o la idea que tiene el código, que reconoce el código, de que las partes deben ser iguales. Los términos, por ejemplo, son comunes entre las partes, otro concepto jurídico fundamental que también puede ser un principio general de derecho. Es decir, tanto el comprador como el vendedor tienen la misma oportunidad de ir a juicio y deducir sus derechos, para efecto de que un tercero imparcial, un juez, determine quién es el que tiene la razón, si el vendedor o el comprador, y de esa manera el argot, el lenguaje jurídico, nos hace referencia a esos conceptos jurídicos fundamentales que deben imperar en todo proceso judicial. Y bueno, alejándonos de este ejemplo de comprador y vendedor, debo decir que estos conceptos jurídicos fundamentales se dan en todas las relaciones jurídicas humanas. Cuando nosotros salimos a la calle y tomamos un taxi, estamos celebrando un contrato de prestación de servicios de transporte. Cuando compramos un chicle, cuando compramos comida, bueno, estamos celebrando un contrato de compraventa. Cuando nosotros pagamos una universidad,
estamos celebrando un contrato también de prestación de servicios educativos. Cuando nosotros compramos un libro, bueno, pues estamos celebrando otro contrato. Cuando nosotros hacemos un depósito en un banco, bueno, pues es un contrato de mutuo. Le estamos dejando el dinero en préstamo al banco, con la obligación de que el banco nos lo tendrá que regresar cuando nosotros dispongamos de él por medio de nuestra tarjeta de débito, o si en el caso del contrato de crédito, bueno, tendrá algunos otros efectos. Pero todos esos momentos, todas esas relaciones jurídicas intervienen en el mundo del derecho, y al intervenir en el mundo del derecho deben respetar los conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? Que para Villa Mandujano son los que hemos comentado hace un momento. Por ahí les pongo una imagen del derecho de familia, del derecho civil, del derecho penal. Estos mínimos legales, que son los conceptos jurídicos fundamentales, deben imperar en cualquier materia. Luego entramos en una clasificación de conceptos jurídicos fundamentales. Hay muchísimos conceptos jurídicos fundamentales. Debemos ordenarlos, debemos clasificarlos. Y bueno, diremos lo siguiente. Son de naturaleza formal aquellos que constituyen elementos de la estructura lógica de la norma, como son los conceptos de supuesto jurídico y consecuencias de derecho, de relación, de derecho subjetivo, de deber jurídico y de sanción. E intentaré explicar quizás someramente cada uno de estos. La naturaleza formal es o implica la esencia de estos conceptos jurídicos fundamentales. Y bueno, forman parte de la estructura lógica de la norma. No puede crearse una norma que tenga como finalidad afectar a determinadas personas. Esa norma no estaría cumpliendo con los conceptos jurídicos fundamentales, lo cual, por supuesto, es a todas luces inaceptable. Los conceptos de supuesto jurídico, en materia procesal, por ejemplo, hay algo que se llama, es una prueba, que es la presuncional de actuaciones, o la presuncional en su doble aspecto legal y humana, que quiere decir que en caso de duda, o que en caso de que haya varios indicios que hagan presumir si una de las partes tiene la razón, bueno, el juzgador hará caso a esos indicios y resolverá en consecuencia. Por su lado, las consecuencias de derecho son todas aquellas implicaciones que se dan a raíz de, como lo anotaba en el pintarrón, de todas las relaciones jurídicas que se dan entre las personas, todas las consecuencias de derecho. Hay cuestiones de hecho y hay cuestiones de derecho. ¿Cuál es la diferencia entre el hecho jurídico y el acto jurídico? Lo voy a anotar en el pizarrón porque esto les va a ser de mucha ayuda en sus posteriores sesiones. Hecho jurídico y acto jurídico. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Quizá muchos dirán, pues es lo mismo, pero la verdad es que no. Un hecho jurídico se da sin la voluntad, mientras que un acto jurídico existe la voluntad de una persona de crear las consecuencias de derecho. Entonces, la diferencia entre el hecho y el acto jurídico es la voluntad. Un hecho jurídico podría ser un huracán que ante el desastre ocasionado en una determinada porción de territorio, bueno, hace tanto daño que las compañías de seguro tendrán que responder. Bueno, ese es un hecho jurídico que no lo quiso nadie, pero a final de cuentas tiene consecuencias en el mundo del derecho. Mientras que un acto jurídico es cuando voluntariamente, cuando una persona así lo desea, lo ejerce o lo hace, como es el contrato de compraventa. La diferencia sustancial entre hecho y acto jurídico, sé que muchos autores dirán que es mucho más amplia la diferencia. Baste para esta materia decir que la diferencia entre este hecho y este acto jurídico es la voluntad. En uno de los casos, en el acto, se buscan las consecuencias de derecho, y en el hecho jurídico nunca se buscaron, sin embargo se crearon.
Esto es respecto de la clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales. Y bueno, como les decía, también hay los de derecho subjetivo, de deber jurídico y de los de sanción. Los del derecho subjetivo es el que tiene que ver con los derechos del sujeto, de la persona. El deber jurídico son las responsabilidades y las implicaciones, pero sobre todo las obligaciones que tiene una determinada persona o un individuo que se encuentre en una situación específica. Por ejemplo, el artículo 31 constitucional es el que nos dice de las obligaciones, de quiénes son los que pueden ser ciudadanos y las obligaciones que tienen los ciudadanos. Todo ese capítulo habla acerca de estas situaciones. Y entonces, una de las obligaciones más importantes que tienen o que tenemos los ciudadanos mexicanos es la de pagar impuestos. Bueno, pues hay unas consecuencias que tienen que ver con el deber jurídico. Si no pagamos impuestos, evidentemente hay la autoridad competente para que nos pueda requerir y en su caso sancionar, que es el siguiente punto. Como conceptos jurídicos reales, que es otra clasificación de estos conceptos jurídicos fundamentales, se denomina aquellos elementos esenciales, de la misma manera, que constituyen el contenido permanente, es decir, inalterable de la propia norma jurídica, como son la persona, el individuo, la sociedad, la autoridad, la coerción, que es la facultad de hacer cumplir las determinaciones, los fines jurídicos, que son, por supuesto, el bien común, el deber y la justicia. Dentro de estos conceptos jurídicos reales, quizá tenemos los más importantes de nuestro ordenamiento jurídico mexicano. Los conceptos jurídicos fundamentales son simplificaciones, son abreviaturas por medio de los cuales comprendemos, asimilamos las propiedades comunes de toda la diversidad de elementos percibidos. Es decir, catalogamos los principios básicos inherentes al ser humano, inherentes al derecho, los catalogamos de cierta manera que hace más fácil su cumplimiento. Por supuesto que son propiedades comunes diferentes, propiedades que están en todo el derecho, pero que pueden ser delimitadas por la materia, como lo comenté hace un momento. No es lo mismo la materia civil que la materia agraria, que la materia laboral, como les decía, la materia familiar, que protege en gran medida a la familia por considerarla la base, el núcleo de toda la sociedad. Y bueno, ustedes podrán observar esa imagen, esa idea de justicia, esa idea de sancionar. La balanza significa la justicia y la equidad que debe imperar en toda norma, y por supuesto el mazo, el mallete, asemejando al sistema anglosajón en donde hay jueces que sí tienen su mazo, y a diferencia de nuestro sistema jurídico, que todo eso es un simbolismo, es una idea de justicia que se sanciona, que se cumple por medio de la fuerza. Ese mazo en nuestro sistema jurídico implica la facultad de coercibilidad que tiene el Poder Judicial en nuestro país de hacer cumplir sus determinaciones. Luego, como abstracción que nos permite desarticular y examinar en forma separada, es como una abstracción en donde retiramos esos conceptos jurídicos fundamentales para observarlos en un microscopio jurídico con detenimiento. Los quitamos para verificarlos, para estudiarlos de manera separada, independientemente y pura de los rasgos esenciales y principales, además de establecer las regularidades del desarrollo del objeto estudiado. Es decir, lo quitamos, lo separamos, lo desmenuzamos, lo estudiamos, precisamente para encontrar su esencia de ese objeto. Y bueno, en este caso, la estructura lógica y dinámica del derecho es lo que pretenden estos conceptos jurídicos fundamentales. Los delimitamos, los quitamos para efecto de entender mejor el derecho. Esto es lo que hacen la mayoría de los juristas en nuestro país.
A continuación, como pueden ustedes observar en su lámina, se señalan diversas clasificaciones que hacen los juristas, que hacen los autores. Como podemos ver, Hans Kelsen, otro autor importantísimo en el mundo del derecho, que es alemán por supuesto, pero que estuvo mucho tiempo en nuestro país y que forjó las bases de nuestro sistema jurídico mexicano. ¿Se acuerdan de la famosa pirámide de Kelsen? Que es en donde nos hablaba de la jerarquía de las normas constitucionales, que hasta arriba tenemos la Constitución como el ordenamiento, como la ley, como las normas más importantes en nuestro país, después las leyes federales, los tratados internacionales y después ya las leyes locales y las normas jurídicas individualizadas, por supuesto en un nivel inferior. Todo eso se lo debemos a este autor, Hans Kelsen. Y bueno, él inicia una corriente llamada formalismo y a partir de esto tomó a la sanción como concepto central para definir a los conceptos jurídicos fundamentales. Es decir, son fundamentales porque se establece una sanción, porque se establece un tipo de pena en caso de que no sean satisfechos, en caso de que no sean reconocidos, en caso de que no sean cumplidos. Y bueno, él dice, tenemos por un lado a la sanción, tenemos al hecho antijurídico, todo aquel hecho que no se buscó, pero que está fuera de la norma, a la situación del responsable y al deber jurídico. Todos estos conceptos que, bueno, seguramente los seguiremos tocando en el momento oportuno. Hans Kelsen. Cosío, él hace crítica a lo que decía Kelsen, por lo que hace a esta idea de la norma. Él ve incorrecto, fíjense qué interesante, él ve incorrecto considerar como auténtica o verdadera una norma jurídica, a la norma primaria y relegar a la norma secundaria al papel de un mero recurso del lenguaje. ¿De qué estamos hablando? Voy a irme al pizarrón. ¿Se acuerdan de Hans Kelsen y lo que les platicaba de su pirámide? Normalmente es una pirámide invertida, yo lo pongo así. Él pone hasta arriba la Constitución. Saben ustedes que el nombre correcto es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más abajo, como ya les advertía, tenemos a las leyes federales y a los tratados internacionales. Principalmente, esto por lo que hace a nivel federal. Por lo que hace a nivel local, están las constituciones de los estados y todo el ordenamiento secundario al cual hace la crítica Cosío. Cosío dice que todo es ordenamiento y que no hay jerarquías de normas porque todos deben cumplirse, como lo podemos ver. Dice, él ve, observen su lámina por favor, él ve incorrecto considerar como auténtica o verdadera norma jurídica a la norma primaria y relegar a la norma secundaria al papel de un mero recurso del lenguaje. La crítica se funda en la circunstancia de que hay una conducta en interferencia tanto en la transgresión y aplicación de sanciones como en el cumplimiento espontáneo de la prestación. Y se los traduzco. Hay un ordenamiento jurídico que establece una jerarquía de normas jurídicas. Cosío dice, eso no debe ser. Es correcto delimitar las normas en el ámbito de aplicación, pero no es correcto mandar a un nivel secundario a todas las normas siguientes, digamos menores. Él lo que dice es que en el ámbito de aplicación lo más importante es la norma. Es decir, si hacemos una delimitación y aquí hablamos en materia federal y aquí hablamos en materia local o estatal, todo estado de la República, con excepción del Distrito Federal, tiene una constitución. Se le llama constitución estatal.
¿Qué quiere decir eso? Ese estado de la República, Chiapas, Estado de México, cualquier estado de la República, Veracruz, tiene una constitución estatal. Obvio, no puede estar en contravención de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero tiene importancia y de hecho es la más importante en su ámbito de aplicación, y después vienen las normas jurídicas llamadas secundarias. Así es que todo el ordenamiento jurídico de un país es importante y no debemos relegar, según Cosío, a segundo término las normas secundarias. Independientemente de esta discusión de si si Cosío tiene la verdad o si Kelsen tiene la verdad absoluta, eso no importa, porque lo que a nosotros importa es determinar que en todos esos ordenamientos, sea en materia federal o sea en materia local, podemos reconocer los conceptos jurídicos fundamentales. No puede entenderse una constitución local que no reconozca los preceptos que enmarca la Constitución. Vamos a ver en el pintarrón. La Constitución estatal debe reconocer los preceptos que se dan en la Constitución, porque todo es parte de un ordenamiento y no debe entrar en contradicción, no debe entrar en choque ese ordenamiento jurídico. Todo debe darse en un plano de armonía, por difícil que pudiera ser. Es así como los conceptos jurídicos fundamentales, advertimos, se encuentran en todo el ordenamiento jurídico de un país. Lo podemos delimitar, lo podemos explicar de cierta manera, pero evidentemente podemos denotar la importancia que tiene en todos los actos jurídicos y en todas las normas que se dan en un país específico. Por lo que hace a los conceptos jurídicos fundamentales, hemos de comentar que qué es lo que pasa si no se cumplen esos conceptos jurídicos fundamentales. Si están reconocidos en una norma, bueno, la misma norma debe darnos la pauta para sancionar aquel incumplimiento. Si es el caso que no es factible que la norma reconozca expresamente ese concepto jurídico fundamental, bueno, tenemos que allegarnos de algunos otros elementos, como pueden ser los recursos, los juicios o el famosísimo juicio de amparo. A veces se confunden los conceptos jurídicos fundamentales con los derechos fundamentales de toda persona. Debo decir que tienen una relación muy estrecha. Una cosa son los derechos y garantías individuales y otros son los conceptos jurídicos fundamentales. Por supuesto que las normas más importantes de nuestro país están reconocidas, como aparece en su pintarrón, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero todo el ordenamiento jurídico también es reconocido o reconoce los conceptos jurídicos fundamentales y no los podemos dejar de tomar en cuenta, porque si no existe una acción específica para exigir su cumplimiento, hay un juicio que es el famoso juicio de amparo y tan recurrido juicio de amparo, que es el que nos va a ayudar para que se nos respeten tanto las garantías individuales como los conceptos jurídicos fundamentales. Solo que hay algo, para que puedan ser reconocidos, para que puedan ser defendibles estos derechos, inexcusablemente deben estar consagrados en una norma, en una ley, en una jurisprudencia o en todas aquellas fuentes formales que ya hemos revisado anteriormente. Es así como, por lo que hace a este tema de los conceptos jurídicos fundamentales, solo diremos, casi ya para finalizar, que los conceptos jurídicos fundamentales son aquellas ideas de derecho que deben imperar siempre, que deben estar presentes en todas las relaciones jurídicas y que deben estar presentes, por supuesto, que en toda la ley. Pero no es necesario, o no basta, mejor dicho, no basta con que estén reconocidas en la norma. Necesita además esos conceptos jurídicos fundamentales que sean respetados por las personas. Nosotros como empresarios, nosotros como trabajadores, nosotros como empleadores,
debemos tener la conciencia de que estos conceptos jurídicos fundamentales se deben respetar en cualquier acto jurídico, en cualquier acto que realicemos en nuestra vida diaria. Es por eso que exhortamos a todas las personas a que cumplan con estas ideas que son fundamentales para obtener el objetivo del derecho o los objetivos del derecho, que es la armonía, que es el bien común. Sin estos conceptos jurídicos fundamentales no alcanzaremos ese bien común tan deseado por todos nosotros. No me queda más que agradecerles su atención e invitarlos a la próxima sesión para que sigamos revisando este tipo de conceptos y les recomiendo como siempre que estudien, que repasen, que anoten, que revisen sus apuntes y que bueno, que cualquier duda que ustedes tengan, háganla a su asesor que estará pronto para responder a aquellas situaciones como tarea, como ejercicio, como actividad, les recomendaré que hagan un enlistado de principios generales de derecho. Hagan mínimo 5. Los pueden encontrar hasta en internet o en un libro de principios generales de derecho. En cualquier biblioteca lo pueden encontrar. 5 mínimo, 5 principios generales de derecho. Y bueno, con eso me despido, les agradezco la atención, nos vemos la próxima.